Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. El día domingo 20 de septiembre del año 2020, en la misa, se va a tomar como segunda lectura un pasaje del libro de Filipenses, de la carta de Pablo a los de Filipo, tomado de su capítulo primero, verso 20 al 24 y capítulo primero, verso 27. Este pasaje es muy ilustrativo y bastante edificante porque nos muestra la labor del apóstol Pablo, cómo él trabajaba y se esforzaba por predicar el evangelio y cómo el evangelio para él era una lucha, no era un placer, no era un gusto, sino era verdaderamente una obligación. Vemos aquí en este texto un sentir de Pablo y nos va a enseñar a nosotros en esta iglesia que anda tan convulsa y tan congestionada en virtud de un desorden en todo orden, ¿no? Un desorden de todo orden, ¿no? Litúrgico, bíblico, histórico, moral, bueno, es una cosa de nunca acabar. Las personas que son de misa dominical únicamente y que vuelven a su diario acontecer y vivir después del día domingo, su trabajo, sus estudios, sus negocios, sus amistades, sus noviazgos, sus empresas, sus cosas, pues no están al tanto de lo que está pasando en la Iglesia Católica. Entonces unos prefieren tener una salida bastante olímpica. Bueno, con tal de que uno no le haga mal a nadie, allá sabrán qué hacen esta gente. Yo por eso es que solamente voy a misa. O yo por eso es que no me gusta mucho meterme en los grupos porque eso es un enredo y espantoso. Tenemos una salida bastante olímpica, bastante deportiva y nos excusamos. Y eso muestra un poco nuestro talante frente a asumir nuestra realidad de bautizados. Nos bautizan desde pequeños y nos meten a la catequesis. Si tenemos unos padres más o menos católicos, por ejemplo, yo nunca tuve catequesis. Yo no me acuerdo de que mi papá y mi mamá me tuvieran esa tarea, ese ejercicio como bautizados de enseñarles a sus hijos la fe. Mi papá y mi mamá me enseñaron buenos valores, ¿no? Para vivir bien, por ejemplo, la honradez, la honestidad, la rectitud, el respeto, cosas de esas, ¿no? Pero nunca vida en Cristo. Y creo que eso hizo que hubiera bastantes complejidades en nuestra realidad como familia. Y eso puede pasar en muchos hogares que tienen recta intención de educar bien a sus hijos, pero no en la fe. Los educan en pórtese bien, salude, cierre la boca cuando coma, cosas de estas. Póngase a hacer la tarea, nunca coja lo que no es suyo, mijo, y cosas de estas. Pero que nos enseñen que uno se va a morir, hermano, y que uno está aquí en la tierra por algún motivo y por algún sentido, y que uno no se dio la vida, y que lo pusieron en contextos que uno no sabe ni por qué, porque este nació en Alemania, y este en Norteamérica, y este nació en Suiza, y este es color blanco, y este chino, este es indio, y este es mestizo. ¿Por qué ese tipo de cosas? Porque yo crecí con esta lengua y crecí con este papá y esta mamá. ¿Por qué en este contexto social, cultural? ¿Por qué? Uno no tiene ni idea. Simplemente ahí lo meten, hermano, igualmente lo van a sacar. Y entonces, porque todo hace parte de un plan de salvación, ¿no? Porque nosotros nos morimos y después, ¿qué va a pasar después de nuestra muerte? La gente no cree, mucha gente no cree que existe infierno y que existe purgatorio y que existe condenación eterna, ¿no? Y que el evangelio no se trata de anunciar la condenación eterna, ni se trata de anunciar el purgatorio, sino se trata de anunciar la salvación para no caer en condenación eterna o purgatorio. No se trata de decir que el Señor Jesús vino aquí a predicar la condenación eterna, ya enseñarnos sobre el demonio, ya hacer apologética demoníaca y mostrarnos que si no nos portamos mal nos vamos todos a condenar. No,
ese no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para redimirnos de nuestros pecados, hermano. Y el que no camina en esa dirección se daña su vida, aquí y en el más allá. Entonces viene Jesús, ¿no?, cumpliendo la voluntad de Dios Padre, ¿no?, para darse en sacrificio. A Él no le quitaron la vida, Él la donó, por amor y obediencia a su Padre Dios. Señor, si puedes apartar de mí este cáliz, pero si no, entonces que se haga tu voluntad. Y el Señor Jesús ahí en el huerto de Getsemaní decía: tengo un miedo y un miedo de muerte, pero que se haga tu voluntad. Entonces vino todo el episodio del Calvario, todo el episodio de la pasión, todo el episodio de dolor, por puro amor, para decirnos: mire lo que va a pasar. Pues resulta que murió, resucitó, ¿no?, ascendió a los cielos, envió su Espíritu Santo, empezó a consolidar su iglesia que había querido edificar, y nos dijo: caminen conmigo, hermano, porque ustedes, con la realidad, ¿no?, de pecado que han venido trayendo a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, entonces tienen una condición fracturada, una realidad de concupiscencia permanente, una realidad de debilidad que los apabulla. Pero yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no anda en tinieblas. Por eso todo el que anda con Cristo Jesús va seguro, va tranquilo, va en paz. Y tiene problemas aquí, claro, los problemas propios de la enfermedad, de la ancianidad, del chisme, las cosas de esas, ¿no?, problemas económicos, todo tipo de cosas que todos los vivimos, de una u otra manera. Pero existe la luz del mundo, y cuando uno camina con Cristo Jesús va saliendo de esos terrenos de tiniebla y va logrando la paz, y va logrando los frutos del Espíritu Santo, y va logrando una serie de realidades que uno dice: hombre, esto sí tiene sentido, porque algún día yo voy a salir de este planeta, así como me pusieron, igualmente me van a sacar. Entonces Jesucristo aquí vino para enseñarnos a ser santos, no a ser buenos. El Señor Jesucristo no nos puso aquí para ser buenos, no, hermano, no, para ser buenos usted no necesita ser cristiano. Usted puede ser un buen musulmán, usted puede ser un buen ateo, usted puede ser un buen gnóstico, usted puede ser un buen hombre que ame y adore la naturaleza. No, el Señor nos quiere santos. Santos. Primer llamado, santidad. ¿Y por qué santidad? Hermano, porque en el cielo no entra nada impuro ni nada bueno, entra es santo. Y la santidad se construye, porque la santidad es algo que hace que todo esto tenga sentido. No es ser bueno. Para uno ser bueno no necesita tener fe. Para uno ser bueno no necesita estar incorporado a una fe, a un credo, a una religión. No. Para ser santo sí es importante tener algo: a Cristo Jesús. Porque la santidad consiste en trabajar nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros cuestionamientos, nuestras profundas inconsistencias internas para ayudar al otro. Es que la santidad se construye es cuando yo miro al otro por Cristo Jesús, porque es mi hermano. Mientras no miremos eso así, usted se va a derramar en prosa hablando cosas hermosas de Dios, de la iglesia, de la Eucaristía, de la confesión, del retiro. ¡Qué maravilla! Pasamos tan delicioso, ahí hicimos un rosario, estuve en la exposición del Santísimo, la celebró el Padrecito tal, todo tan bonito, tan bello, y seguramente sí, todo muy bonito, muy bello. Pero resulta que usted hace 3 días, ¿no?, que no se habla con su hermano de sangre, llega a una pelea enconada con su papá, desde que usted tenía 15 años y usted ahorita tiene 30. Entonces, ese tipo de cosas no, así no se puede vivir, hermano. Uno tiene que empezar a mirar qué es lo que está pasando en mi vida y en la vida del otro. Porque uno tiene que asumir la realidad del otro. Y la realidad del otro es que tiene pecado. ¿Por qué usted no se entiende con el otro? Porque a usted no le gusta el otro, su manera de hablar, de proceder, de actuar, de decir las cosas. No le gusta, y tal vez a usted no le gusta al otro, y cuando usted está hablando mal del otro, mucha gente está hablando mal de usted, porque eso siempre es así. Entonces no se crea, no se crea que usted habla mal del otro y que a usted nadie lo toca, no. Y por eso el Señor nos puso aquí juntos y conformó una iglesia
de bautizados, donde se nos dieron unas condiciones reales, proféticas y sacerdotales que nos hacen emprender un camino de santidad con Cristo Jesús. Pero primero, para empezar a llegar a la santidad, hay que arrepentirse de los pecados, porque mientras uno no se arrepienta de los pecados, mientras uno no reconozca que tiene fallas, mientras uno no reconozca que le falta al Señor, entonces puede perfectamente estar muy engañado. No, si yo no le hago mal a nadie. No, pues hay algún errorcito que uno tiene, pero tampoco. Haga, hermano, un elenco, una lista de todos los pecados, desde que usted se acuerde a la que tiene, y verá que uno le dan ganas de ponerse a llorar. Yo hice esto, yo cometí esto. Y eso es una cosa increíble. Mire lo que dice Pablo, Filipenses, capítulo 1, verso 20 al 24 y capítulo 1, verso 27. Tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado, dice Pablo. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento urgido por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Esa es nuestra batalla. Luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Hay que luchar. Esto es una batalla. Aquel que todavía no ha entendido, discúlpeme, aquel que todavía no ha entendido que esto es un batallar, que esto es una lucha, que aquí no hay nada esplendoroso y hermoso, que todo es sutil, maravilloso, que nos van a aceptar el Evangelio, que no va a haber persecución, que nadie nos va a silenciar, que somos queridos y aplaudidos en todas partes. Si usted está pensando que es la vida en Cristo Jesús, hermano, yo creo que es necesario que se eche una ducha fría, salga de su letargo y empiece a despertar y empiece a leer la Sagrada Escritura, con el catecismo de la Iglesia Católica, y auxíliese de un buen director espiritual, o sea, una persona que sea un poco mayor, que supere los 70 años, porque si coge un sacerdote de los nuevos, que no superan los 30, hermano, lo va a usted a enredar más. Porque hoy tenemos ese gran problema, ¿no?, de que la dirección espiritual o la confesión para los sacerdotes que no superan 10 años de ordenados, sale uno confundido. Escoja un buen director espiritual, una persona mayor, ¿no?, que tenga experiencia de vida, que sea santo, que sea conocido en su parroquia por santo. Entonces, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ahí es donde está la lucha, porque permanecer firmes en un espíritu, en un mismo espíritu, es lo complicado hoy, porque hoy hay personas que están en otro espíritu. Hay algo que usted tiene que ponerse a pensar. Que si existe confusión en la Iglesia Católica es por algo. Las causas son distintas. Los orígenes de esas causas son distintos. Los gestores que hacen que esto sea más confuso dentro de la Iglesia Católica han sido varios. Y esto no tiene apenas 10 años, ni 13, ni 30 años. Esto tiene unas buenas décadas
para que la iglesia esté como esté. Y hoy se está luchando no por el evangelio, sino por otro evangelio. No se está obedeciendo lo que dice aquí Pablo, solamente, no hay que hacer otra cosa, sino solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo, a la altura del evangelio de Cristo, a la altura del evangelio de Cristo, no a la altura del evangelio del cardenal tal, ni a la altura del evangelio del padre James Martin, ni a la altura del evangelio del obispo tal, no, a la altura del evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Hermano, lo que está aquí en la Sagrada Escritura y lo que nos explica y explicita el catecismo de la Iglesia Católica. Si usted ve que Jesucristo, su palabra, nos dice algo respecto a la moral católica, y el catecismo de la Iglesia Católica nos refiere y nos sustenta y nos ratifica y nos constata y nos especifica mejor lo que está en la Biblia, nos explicita mejor, por ejemplo, sobre la realidad moral sexual de la Iglesia, y usted escucha otra palabra, entonces ese no es el evangelio de Cristo, es el evangelio de otra persona. Desde un principio los creó Dios, hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque desde un principio fue así, pero usted encuentra una voz que dice que es del evangelio y que no, que el hombre con hombre vale y la mujer con la mujer vale. Hermano, ese no es el evangelio de Cristo. Entonces solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Yo hay muchas personas dentro de la iglesia que usan cuello, que se dicen sacerdotes, no están, a la altura del evangelio de Cristo Jesús. Porque su predicación no es la de Cristo Jesús. Porque su evangelio no es el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces todo eso trae confusión a la iglesia. Y los que tienen que hablar para clarificar esto no hablan. Entonces simplemente se nos van en palabras sumamente sofisticadas, palabras sumamente políticamente correctas. Pare, por favor, no se enoje. Yo creo que podríamos tratar estos aspectos de una perspectiva un poco más calmada, más mesurada. Bájele el tono, por favor, padre. No, es que por bajarle tono a este tipo de cosas, es que ha habido una serie de cochinadas a nivel de homosexualidad dentro de la Iglesia Católica, tapujos por aquí, tapujos por allá, precisamente por tratar de decir las cosas así, ¿no? Y yo no estoy diciendo nada que no me respalde la Sagrada Escritura y el Catecismo. ¿Por qué? Porque solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la vida? ¿Cuál es la vida a la altura del Evangelio de Cristo Jesús? Pues hacer lo que Cristo hizo, habló y vivió. Dice San Pablo: y no entrarán en el reino de los cielos ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los hechiceros, etcétera, 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 etcétera. Usted sabe que en España no se puede leer eso en una misa, ese texto, porque ahí nombran personas que prefieren al mismo sexo, y eso está prohibido decirlo en España, porque si no lo pueden sancionar, porque se nos metieron a la iglesia y porque hoy ese pecado no se puede decir, ni el adulterio, ni la unión libre, ni el ejercicio de la homosexualidad. Esos pecados tienen corona, hermano, tienen corona. Eso no se toque. Pero si usted es un corrupto administrativo, ahí se le va todo la carga. Ese es un desgraciado. ¿Cómo se robó tantos millones de dólares? ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Todos esos dineros se fueron a Suiza y aquí el pueblo, sufriendo, pagando impuestos, y esos desgraciados robándose el dinero por allá, llenando sus arcas en Suiza o en Estocolmo o en Australia. Que los condenen, que investiguen. Fulanito de tal está viviendo, en unión libre, no se ha casado. Por favor, pues, padre, no juzgue, compréndalo. Bueno, entonces, vamos a no juzgar y a comprender al corrupto administrativo. No lo juzgue, hermano. ¿Usted qué va a saber por qué se robó ese dinero? ¿O es que usted conoce cómo vive ese hombre?
¿O es que usted sabe sus necesidades? No lo juzgue. Tenga misericordia, por favor. ¿Sí? No, hermano, nos envolvieron y nos metieron los dedos a la boca y cada uno anda como adormilado por esa cuestión, esa inyección que nos metieron, una inyección de falsa misericordia, y nos dan vitaminas todos los santos días de tolerancia. Tome su pastillita de tolerancia, tome su pastillita de aceptación, tome su pastillita de inclusión, tome su pastillita de diversidad, tómesela. Y al mes, otra nalgadita de inyección de misericordina. Si usted toma misericordina, usted va a tener una gran misericordia. Va a tolerar, va a incluir, va a favorecer, va a aceptar. Sí. Y la conversión. Y la estatura del Evangelio que es Cristo Jesús. ¿Dónde quedó eso? Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio. Usted y yo tenemos que tener una vida a la altura del Evangelio de Cristo Jesús. Y permanezcan firmes en un mismo espíritu. Permanecer firmes. ¿Y por qué, hermano, hay que permanecer firmes? Porque si no permanecemos firmes, hermano, nos tumban la fe, nos acaban la fe, nos destruyen la fe, nos apabullan con una serie de criterios que no son de Cristo Jesús, y ya lo están haciendo. Y mucha gente está narcotizada, embuida en una serie de palabras que no son de Cristo Jesús, que no son del Evangelio, y todos son, como ya los han venido inoculando con la misericordina, y dándonos cápsulas y pastillas de inclusión, de diversidad, de tolerancia, estamos todos dopados. Ya no nos duele nada, no nos afecta nada. Y cuando se dice esto, ¿ah? ¿Qué? Ay, yo no sabía. ¿Por qué? Permanezcan firmes en un mismo espíritu. ¿En cuál espíritu? En un mismo espíritu, pues el Espíritu Santo, hermano. Pues ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y luchen. ¿Cómo? Y luchen. Hay que luchar, hermano. Y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Eso es lo que tú tienes que predicar, porque eso es palabra de Dios. Hermano, soldado avisado no muere en guerra, y los tiempos que se nos avecinan son bastante complejos, muy complejos, demasiado complejos, hermano. Despiértese, tú que duermes, levántate entre los muertos, hermano, a vivir el Evangelio sin ningún tipo de temor. El Señor nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de buen juicio, dice San Pablo. Ustedes los laicos no deben temer. A ustedes nadie los puede callar. A nosotros tal vez sí. Pero se predica la palabra del Señor. Eso es lo que hay que escuchar. Ojalá que este domingo su párroco hable sobre esa lectura, la segunda lectura. Filipenses capítulo 1, verso 20 al 24 y capítulo 1, verso 27. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, vuelvo a tocar este tema de las apariciones marianas, revelaciones privadas, para clarificar, creo que algunos malos entendidos por parte de algunos de los hermanos que comentan los videos, del cuales doy muchas gracias por su amabilidad de compartir sus ideas y exponerlas, ¿no? Y que yo las leo cuando tengo algún tiempo, me fijo en algunas, y obviamente pues uno tiene que hacer claridad cuando de pronto uno no fue suficientemente claro, o de pronto han entendido un poco equivocadamente la respuesta o la explicación del video. Pues con todo, vamos a clarificar lo siguiente. A ver, hay que decirle al pueblo de Dios que
Usted es libre de creer o no creer en las revelaciones privadas. ¿Listo? Es libre, porque las revelaciones privadas no es dogma de fe. Es decir, que usted puede creer o no creer. Y si no cree, usted sigue siendo católico. Estoy exponiendo esto porque toda vez que parece ser que hay unos hermanos que si uno no dice, sí, las revelaciones privadas son ciertas, sí, las revelaciones privadas es algo verídico, sí, como que, pero ¿por qué no creo? No es que no crea. No, yo sí creo. Creo, claro que yo sí creo. Pero el hecho de que no haga énfasis en que creo, no lo pueden obligar a uno a que uno crea. Hay muchas apariciones marianas, ¿no?, que verdaderamente fueron un fiasco, timaron a la gente y fueron totalmente falsas. Videntes que vieron a Jesucristo, videntes que vieron a la Virgen María, manifestaciones que la iglesia jamás las estimó y por lo tanto las desestimó muy rápido, ¿no? A esas es las cuales yo hice referencia en un video anterior, que se aparece en un árbol, que se aparece en una tortilla, porque esas son apariciones que han sido falsas. Los quiero poner a ustedes en contexto histórico. Cuando se estaba haciendo estudio de las apariciones de Lourdes, allá en la gruta de Massabielle, en Francia, a esta joven niña Bernadette, posteriormente santa, en aquel contexto supersticioso de una Francia bastante compleja en aquel momento, estamos hablando de los años 1800, ¿no?, pues había mucha superstición y muchas apariciones y muchas mentiras y muchos videntes. Había más de, según los estudios de personas que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿no?, en aquella época, en la aparición de Lourdes, había más de 100 que se apareció en tal parte, que se apareció en tal otra, Bueno, pues lo mismo hoy en día. Hoy tenemos yo no sé cuántos videntes, cuántos profetas, cuántas personas que tienen alocuciones internas, que la Virgen se les manifestó, que los ángeles les hablan, que Jesucristo se le aparece y le dice, hombre, estamos en lo mismo, Entonces la iglesia tiene que entrar a estudiar, a determinar, a ver si sí o si no, y eso se lleva buen tiempo. Mire, imagínense, en el año 1981, 91, 2001, 81, 1991, el año 2001, vamos para 40 años de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, y la iglesia desestimó que allí se aparece la Virgen. Mi criterio personal, allí sí se aparece la Virgen, pero ese es mi criterio personal. La iglesia dice que no. ¿Y por qué yo digo que sí se aparece la Virgen? Por la sencilla razón de la cantidad infinita de testimonios que refieren una experiencia mística. Cientos de testimonios, no 3 testimonios, no 10 testimonios, no 100 testimonios. Cientos de miles de testimonios de personas que han tenido una experiencia mística. Hombre, desestimar, desconocer los testimonios es una necedad. Hay cientos de testimonios de personas que dicen, mire que yo fui a Medjugorje, la pasé estupendo, de maravilla, tuve mucha piedad, me gustó mucho, podría ir otra vez, pero yo no vi nada, ni sentí nada. En cambio otros sintieron, vieron, experimentaron, tuvieron, y eso se ve en el cambio de vida radical. Cuando una persona cambia radicalmente su vida, es de que existe un inicio de una verdadera conversión, usted sabe, inicio de una verdadera conversión, porque la conversión es un acto, le da inicio a un proceso llamado conversión, ¿no? Entonces, es innegable. Para mí, personalmente, en Medjugorje sí se aparece la Virgen. Pero ese caso ya está liquidado, dicen que no. La
La iglesia lo tiene como un lugar de peregrinación, como un lugar que puede alimentar la fe, como un lugar donde la gente puede manifestar su piedad a la Virgen María, pero que existan apariciones marianas allá, no. Creo que la Virgen se apareció en Garabandal, eso es mi criterio, en Garabandal. Garabandal y Medjugorje. Garabandal, el caso está abierto, no se ha cerrado, pero que está como en stand-by, como ahí, vamos a mirar qué pasa, si más adelante siguen otras investigaciones, etcétera, etcétera. Pero para mí, en Garabandal sí se apareció la Virgen y en Medjugorje sí se aparece la Virgen. Ese es mi criterio personal. Y estas dos apariciones, pues la iglesia pues, ha dicho lo que ha dicho en su sabiduría y prudencia. Cuando uno conoce los casos de Garabandal y conoce los casos de Medjugorje, uno ve ahí algo particular. Y voy a decir algo que uno tiene que ser sensato, uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir si es cierto, aquí hay algo. Bien, cuando yo analizo, por ejemplo, la Salet, año 1846, analizo Fátima, 1917, analizo Akita, Japón, año 1970 y algo, 78, 1981, pero los años finales de los años 70 más o menos. Estas tres apariciones marianas, estas tres manifestaciones místicas a estos pastorcitos, la Salet, Garabandal y Akita, Japón, coinciden en algo. Y me llama mucho la atención porque yo estoy ahí metido. ¿Cómo así? Las flores de la iglesia se convertirán en las cloacas de Asmodeo. La Salet, año 1846. Año 1846, la Salet, a Melania, la Virgen, le dice eso a Melania, entre tantas otras cosas. Hoy usted simplemente mire el clero y algunas comunidades religiosas para que adentra, ¿no? Para que usted vea la descomposición tan brutal que existe. El clero. Otra cosa, cuando se nos habla en Garabandal, año 1961-62 a 1965, donde cardenales, sacerdotes, obispos y cardenales están yendo por el camino de la perdición, llevándose por delante a las almas, a muchas almas. Eso se está viviendo hoy. En aquella época, el año 1961, no había llegado el Concilio Vaticano II, o sea que todavía se celebraba la misa ad orientem, en latín, los sacerdotes usaban sotanas, las religiosas usaban sus velos, la gente era sumamente piadosa, respetaba al clero de la iglesia, no se había todavía descompuesto como ya a finales de los años 60, principios de los 70. Por lo tanto, hablar mal o poner en entredicho la vida, la moral de un clérigo, eso era prácticamente inconcebible. Era una falta de respeto impresionante, eso casi sacrilegio. Hoy vemos todo ese montón de escándalos. Que el cardenal tal tapó acá, que el obispo tal silenció a no sé qué cosa, que el sacerdote tal fue descubierto. Todas las fotografías donde vemos sacerdotes con cuellos abrazados de sus amantes hombres.
curas que se salen de la iglesia, curas descubiertos con hijos, curas que piden su dimisión a la vida laical, sacerdotes que amenazan irse a otras iglesias, sacerdotes que dejan su iglesia católica para ser protestantes, sacerdotes, más todo este abanico impresionante de los escándalos del clero homosexual. Y lo que dice Akita, Japón, va a haber pugna, pelea, división. Se enfrentarán sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, y eso lo estamos viendo. Entonces yo analizo estas tres realidades, estos tres hechos, que ahora son hechos, coinciden con una aparición mariana del año 1846, muchos años antes, con Garabandal, el año 1961-72, mucho antes de que viniera el Concilio Vaticano II y este enredo tan pavoroso. Y Akita, Japón, que en aquella época nunca se había enfrentado un cardenal contra un cardenal, públicamente, tal vez allá en el Vaticano, entre sus cosas, ahí, pero públicamente como se conoce hoy, no. Y uno se da cuenta que existe la pugna con los escritos, con las noticias católicas. Y cuando en Garabandal se dice que los sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y se llevan con ellos a multitud de almas, eso se está viendo. Mire simplemente los laicos, cómo se dan de garrote por sus redes sociales. Se ofenden, se insultan, pero todos son muy católicos. Todos son muy catoliquísimos. Pero se ofenden, se insultan, se mandan mensajes encriptados, descalifican. Entre los mismos católicos se están llevando estos, porque no existe el pastor que dirija a las ovejas, que diga, miren, hijos, eso es así, dejen de tanta controversia, tanta discusión, están alarmando y haciendo más escándalo de los que ya hay. Por lo tanto, sí creo en las apariciones marianas, sí creo en algunas revelaciones privadas, no creo en la gran mayoría. No es dogma de fe creer en las apariciones o revelaciones privadas, no es dogma de fe. Por lo tanto, estoy dentro de la Iglesia Católica y mi experiencia en mis estudios e investigaciones es sí creo que se aparece la Virgen María en Medjugorje, que se apareció la Virgen María en Garabandal y que estos ejemplos donde los sacerdotes, obispos y cardenales a través de su antitestimonio se están llevando por delante al pueblo de Dios profecías que se dijeron muchos años antes y que hoy lo estamos viendo. Tapar esto es una necedad, porque más claro no puede ser. Una claridad meridiana. Para terminar, pero antes de las revelaciones privadas, antes de cualquier revelación o pronunciamiento de la Virgen María a algunos videntes, lo primero y en primer momento hay que atender es el Evangelio, que es la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. Antes de cualquier cosa. Porque allí está dicho todo lo que están en las revelaciones privadas de estas que son autorizadas y aprobadas por la Iglesia Católica. Cuando la Virgen María invita a orar, a ayunar, a penitencia, eso está en la Sagrada Escritura. Está en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en los evangelios. Cuando nos hablan de que van a venir pruebas y situaciones difíciles, eso está allí en el evangelio según
San Mateo, capítulo 24. Está en la segunda de Tesalonicenses. Está en el Apocalipsis. Entonces, simplemente la Virgen María lo que nos quiere recordar todo lo que está en la revelación pública, tradición, Biblia, protegida, auspiciada, custodiada por el magisterio de la Iglesia Católica. Pero parece ser que algunos hermanos le creen más a una revelación privada que a la Sagrada Escritura. No leen la Sagrada Escritura, pero sí han ido yo no sé cuántas veces a Medjugorje. No leen la Sagrada Escritura, pero investigan, ven los documentos, ven los videos, se enteran de lo que pasó en Garabandal. Entonces, a veces creo que nos confundimos. Nos confundimos. Primero, la revelación pública. La revelación de Cristo Jesús en la tradición y en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Las apariciones aprobadas por la Iglesia Católica y otras que no están aprobadas por la Iglesia Católica, pero que tienen una fortaleza y un sostenimiento testimonial tan impresionante que es imposible decir, no pasó nada, no ha pasado nada, ya no, eso es puro cuento, no. No se olvide, la Virgen María simplemente nos recuerda lo que ya está escrito en la Sagrada Escritura. Hay que orar, hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno, vendrán catástrofes, problemas bien complejos, pérdida de fe, enfrentamientos. Eso está en la Sagrada Escritura. Está en la Sagrada Escritura. ¿Que la Virgen María se aparece? Sí, se aparece. Claro que se aparece. Y se apareció. Como en Fátima ya no se volvió a aparecer. Como en Guadalupe ya no se volvió a aparecer. Pero la Virgen María se sigue manifestando y puede que se manifieste más adelante, con un hecho concretísimo. Entonces, lo invito a usted a que analice y piense en todo esto. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.